¿Se pueden predecir los terremotos? ¿Cómo defendernos de los movimientos telúricos que en los últimos años han sido trágicos y terribles en pérdidas humanas y daños irreparables? Bienvenidos a un nuevo programa de Claves, esta vez desde Jalisco, México, en una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Nos encontramos aquí en Guadalajara y permítanme presentarle a mi compañero en la conducción, Samuel Muñoz. Gracias, Gonzalo Cáceres. Gracias por estar nuevamente en Jalisco. Bienvenido a usted que nos está viendo. Pasamos a presentar con mucho gusto a nuestros invitados el día de hoy. En primer término, al maestro Carlos Suárez Plasencia, investigador de fenómenos perturbadores, experto en protección civil. Gracias por estar con nosotros, maestro. Sí, gracias por la invitación. También está con nosotros la maestra Guadalupe Ruiz Velasco, quien es jefa del Departamento Urbanístico de la Universidad de Guadalajara, investigadora experta también en urbanismo y medio ambiente. También nos acompaña el maestro Rafael Martín del Campo, ingeniero civil, investigador, experto en suelos, sismos y estructuras e ingeniería sísmica. Gracias también por estar con nosotros, muy amable. Gracias por la invitación. Buenas. El terremoto deja una negra estela de muerte y dolor, pánico, cuantiosos daños materiales, pero ¿qué sabemos de los terremotos realmente? ¿Por qué se producen? Bueno, un terremoto o un temblor es un fenómeno natural que se produce por el rompimiento o una fractura interna de la corteza terrestre, la cual soporta muchos esfuerzos que está moviendo al interior de la Tierra, y se traduce en una fractura y eso se traduce en movimiento que sentimos nosotros como temblor en superficie. Y hay muchas zonas del planeta, de nuestro planeta dinámico, que presentan ese tipo de esfuerzos. Hablamos hace unos ratos de toda la vertiente del Pacífico de América, todo lo que es la zona mediterránea en Europa, parte de todo lo que es la zona de Japón. Entonces, estas zonas son propensas a generar temblores, y temblores que van desde temblores chiquititos hasta temblores gigantescos como los que hemos vivido en los últimos años, temblores de 10, de 9.8, 9 de 8, que han afectado y que afectan a la sociedad que vive en esas márgenes tan activas de nuestro planeta. Cada día los terremotos son más fuertes, tienen una repercusión en daños más cuantiosa, pérdida de vidas humanas, desastres. ¿Por qué, maestra? Pues yo creo que sí está muy relacionado con todos los cambios, el cambio climático, o sea, los glaciares que se están deshielando, y entonces todo eso está provocando cambios importantes en el medio ambiente natural, que está provocando pues nuevos los reacomodos en la tierra, ¿no? Y con esto pues una contradicción, a medida que conocemos por una parte más los grandes cambios que se están dando en la naturaleza, no se está a la altura de los cambios en los sistemas constructivos, en la planeación urbana, para afrontar esto que ya es una realidad, ¿no? Cada vez los vemos, son como las crisis cíclicas, ¿no? O sea, ya es cada vez más cortas y prolongadas y más fuertes. ¿Significa eso que no aprendemos de todos estos desastres, que el ser humano volverá una y otra vez a cometer errores, ya sea dañando el medio ambiente o no protegiéndose como debería hacerlo, sabiendo que vive, por ejemplo, en una región sísmica? Pues pareciera que los humanos nos resistimos a aprender nuestros errores. Y yo creo que todos estos sismos que se han dado en Chile, en los que acabamos de presenciar, Guatemala, Belice, o sea, son esas llamadas de atención de decir, hay que aprender. Son aprendizajes que tenemos que convertir en conocimiento y en precaución. O sea, creo que sí, México somos en donde la vida no vale nada y la muerte la celebramos con alegría, especial alegría, pero yo creo que en este tema, las desgracias, pues ya hemos tenido grandes, el terremoto del 85, que nos enseñó lo frágiles como seres humanos que somos, entonces que tenemos que aprenderlo urgentemente. La vida no vale nada, dice, pero cuando es la de uno sí que vale mucho. Claro. Pero aquí en México es así, hasta la canción dice. Quizás sería bueno saber, ingeniero, ¿cómo trabaja la ciencia para investigar los terremotos? Porque necesitamos el conocimiento científico. Sí. Hay avances científicos extraordinariamente importantes. ¿Qué trabajos se realizan para conocer las causas y los orígenes de los terremotos? Bien, la ciencia, desde la perspectiva científica,
ha de alguna manera dado forma al fenómeno de los terremotos con tres grandes áreas. Una que es la fuente, que es el origen, en donde se origina, que está muy asociado, por ejemplo, a oficios como la sismología, que se encarga de ver en dónde fue, qué profundidad tiene, que si son de subducción, que si son laterales por la forma en cómo se mueven las placas. Otra área es la manera en cómo en ese punto se libera una energía, porque el sismo se concibe como una liberación de energía, cómo esa energía va a través de la corteza terrestre, viaja a diferentes puntos y llega a pues, las ciudades o los poblados o las zonas habitadas, y entonces ahora esa energía que viajó a través de la corteza terrestre es tomada por el suelo, perdón, por las estructuras, por las habitaciones, y es la última que toma esa energía y la libera. Entonces son esas tres grandes áreas en las que de alguna manera se estudia el fenómeno de la sismología o de los terremotos. ¿Y qué tanto la ciencia que se desarrolla en los diferentes países, por ejemplo, de América Latina, toman esas experiencias, la experiencia chilena, la experiencia ahora en Centroamérica, en Haití, la propia en Guatemala, México? ¿Qué tanto los científicos están interrelacionados y están compartiendo estas experiencias para empezar a ver cuáles son los orígenes de estos movimientos telúricos y también cómo se pueden, si bien no prevenir, preparar a la población y conocer las causas verdaderas que originan estos fenómenos? Sí, la comunidad científica, sobre todo ciencias de la Tierra, tiene mucha comunicación sobre todo los grandes eventos sísmicos que han ocurrido en el planeta. En esta se toman los datos, existen ahorita, como decía el maestro Martín, una gran cantidad de instrumentación sísmica ahorita. Se han colocado muchas redes sísmicas en el mundo, en la cual están aportando información, y mucho más información que existía hace 5, hace 10, hace 15 años. ¿Cómo funciona esa nueva técnica? La red sísmica es la colocación de sismógrafos a partir de una estructura geométrica, una forma geométrica, la cual nos permite poder controlar totalmente la ubicación del sismo cuando ocurre. Antes, hace 20, 30 años, para poder ubicar un sismo necesitábamos 3 estaciones sísmicas. Todavía ahora. Entonces, simplemente se colocaban 3 estaciones sísmicas y sabíamos dónde caía el sismo. Ahora con la electrónica, con los GPS, las nuevas tecnologías, con todas las tecnologías que están utilizando, esa tecnología se ha incorporado paulatinamente a la sismología y nos permite saber más, conocer más sobre todo la fuente, cómo se propagan las ondas sísmicas y cómo van a actuar las estructuras, las edificaciones ante esos sismos, tratando de prevenir lo que puede pasar en un evento. ¿Se puede predecir lo que después de un movimiento telúrico importante pudiera venir, incluso en alguna otra placa de la Tierra, en otra región del mundo? Sabemos dónde es probable que tiemble, mas no predecir. O sea, todavía la sismología no alcanza ese grado de predicción, y creo que van a pasar muchos años para lograr alguna predicción. Los chinos, algunos italianos han predicho algunos temblores, pero nomás una sola vez. No han vuelto a poder repetir su metodología para poder repetir este evento. Pero lo que se trata es entender cómo suceden los sismos, cómo es la fuente sísmica, o sea, cómo se genera qué movimiento que es el que rompe, y cómo se puede repetir en otras partes del mundo ese tipo de proceso. ¿Por qué es importante saber eso, profesor? Porque necesitamos saber, como decíamos, se comentaba, el sismo se produce debajo de la Tierra, 70, 80, 100, 200, 300 kilómetros de profundidad, donde no podemos ir a ver qué está pasando con la falla geológica. Entonces, los instrumentos nos dicen cómo se movió esa fuente, se movió hacia abajo, se movió a este lado, se abrió la Tierra por dentro, y ese esfuerzo es lo que refleja la onda y cómo va viajando hacia la superficie. Ahora es cómo viaja y cómo llega a la superficie, porque la onda viaja a una velocidad y cuando llega a la superficie, como cambia la forma de la geológica, se puede hacer mucho más rápida, mucho más lenta, o se puede acelerar, se puede cambiar la forma, y eso va a afectar a las edificaciones que tenemos. No es lo mismo el suelo, por ejemplo, de la Ciudad de México, el suelo de Guadalajara, el suelo de Montevideo, el suelo de Santiago de Chile. Cada suelo responde de diferente manera y con diferente efecto sobre las edificaciones, que al final lo que nos interesa, cómo afecta la sismología a la población, que la gente que va a afectar, como decía su pregunta, cómo es el dolor o los destrozos que va a causar ese sismo. Yo ahí quisiera aprovechar el momento para
preguntarle a don Rafael Martín, estamos en México y México se conoce como una región de alto peligro en materia de temblores o terremotos, aunque temblor y terremoto significan prácticamente lo mismo. Sí. ¿Qué caracteriza la situación peligrosa de México? ¿Cuán grave es el peligro de este país donde nos encontramos? Y espero que no haya un temblor ahora, ¿no? No, el peligro, México prácticamente en términos de peligro sísmico es toda la República Mexicana. El mayor peligro asociado hasta este momento es justamente en la ruptura de lo que es la placa en la zona del Pacífico, en lo que de algunos se conoce como la falla de San Andrés, que luego cambia hacia el sur, ¿sí? Y esa es la zona que está más cercana a los que suelen darse llamar los epicentros, en donde ocurre la liberación de energía. A medida que esa energía va caminando hacia adentro de la corteza y hacia adentro en el país, pues se va mitigando, se va disipando y va bajando su impacto. Entonces, la zona más problemática es prácticamente la zona cercana en el Pacífico y la menos problemática, en términos genéricos, esa, digamos, allá hacia Monterrey, hacia esa zona de Nuevo León. Y hay otra parte que también es muy problemática, que es la asociada a la zona del Caribe, justamente. Es decir, porque allá hay otras condiciones de placas, de rompimientos que son muy fuertes, que también tienen cierta cercanía. Hay preocupación en muchos mexicanos respecto precisamente a esta famosa falla de San Andrés. Algunos lo ven como un mito, algunos lo dicen que esto es realidad. Y la famosa separación de las Californias, toda la zona de California Norte en los Estados Unidos, ¿no? Los Ángeles, toda esta parte, y las Baja California Sur y Norte en México. ¿Esto es verídico entonces? Sí, esto es verídico, se va a dar en algún momento. Nada más aquí hay que poner una escala de tiempo, que es la escala de millones de tiempo años, ¿no? geológico, que son millones de años. O sea, esto no se va a dar el de la noche a la mañana, pero es muy probable que si alguien tuviera la oportunidad en esos términos de perderse en el tiempo y luego regresar dentro de quién sabe cuántos de millones de años, probablemente el planeta que vea sea otro. Desde el mismo origen de las placas de la Pangea, que antes era una sola unidad de tierra, que rompe y que se va separando. Muchas asociaciones que están hechas, por ejemplo, de África con América, en donde los cortes litológicos son exactamente lo mismo, son de lo que de alguna manera nos dan la razón de que esto se está moviendo, y efectivamente eso va a suceder. Pero no es de que nosotros lo vayamos a ver en unos años, es como los dinosaurios, no desaparecieron en 10 años, sino en millones de años. Eso va a suceder. En este caso, más que una aportación, en México creemos que la falla de San Andrés llega hasta aquí, hasta Jalisco. Hasta Jalisco, claro. Y no, la falla de San Andrés termina en el Valle Imperial, cerca de Mexicali. Así es. Ahí tenemos un sistema de lateral, fallamiento lateral se conoce, que las placas se mueven así, se deslizan una sobre otra. Al entrar al Golfo de California, las fallas hacen esto, se separan, y es lo que permite que la baja se esté separando del continente. Y comenzó hace aproximadamente 12, 14 millones de años esa separación. ¿Y si se incorpora a la zona de Los Ángeles, a la zona de es California? la misma franja. Y entrando a las Islas Marías, hay cambio de régimen tectónico. Aquí, en lo que afecta a Nayarit, Jalisco, Colima y Guerrero y hacia el sur, es un proceso de subducción donde el piso oceánico se mete debajo del continente. Entonces, ha habido por generaciones, se ha entendido que las personas creen que la falla de San Andrés llega hasta acá, y no. O sea, son varios sistemas tectónicos. Son las Californias. Que son En todo caso, sabiendo que son así las cosas, me imagino que primero hay que alegrarse que existan instrumentos modernos para por lo menos saber qué está pasando, ¿no? No como antes, que solamente existía la posibilidad de saber cuánto sonaba la campana de la iglesia. Entonces, la gente decía, fue tan fuerte el terremoto o el temblor que hasta sonó la campana de la iglesia. 3 minutos, ¿no? Bueno, afortunadamente tenemos eso, pero sabiendo eso, también la gente se puede preparar mejor para enfrentar. ¿Qué hacen ustedes, por ejemplo, en la universidad, que estudian ustedes, qué sugerencias tienen para que la construcción, por ejemplo, sea mejor? ¿Qué características debe tener? Bueno, de hecho, ahí en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño se tienen laboratorios para medir la resistencia de los materiales, y con esto pues también abonar a las regulaciones, o sea, los reglamentos de construcción. O sea, que los reglamentos de construcción estén hechos
o sea, contengan las especificaciones claras y específicas para que en caso de sismos pues puedan aguantar las construcciones. ¿Y qué dice la universidad? ¿Tiene México una ley que garantice una construcción asísmica o es una ley muy vaga todavía? No, en los reglamentos de construcción ahí viene contemplado, porque sí se considera que toda esta zona es sísmica. Guadalajara, pues sí se conoce, ¿no?, que es zona sísmica, y entonces los reglamentos están adecuados para esto. Aquí ya eso, el que se cumplan, ese es otro cantar, pero el que sí estén considerados en la reglamentación, todos los reglamentos de construcción. Pero usted podría decir que la construcción que tenemos hoy día aquí en Guadalajara, Jalisco, ¿en qué porcentaje es una construcción segura y en qué porcentaje es no es una construcción asísmica y peligrosa? Híjole, desafortunadamente los niveles de no respeto a la reglamentación son muy altos. Entonces, eso no nos permite. Si se cumpliera la reglamentación, diríamos que estaríamos en una zona que no sería una preocupación de que nuestras viviendas se colapsaran, pero pues sí hay un desfase entre lo que es la reglamentación y lo que se cumple, ¿no? En América Latina, ¿qué sucede? ¿La reglamentación también existe, se cumple? La corrupción, de pronto, las zonas irregulares. Híjole, son muchas variables las que están metidas en esto. Hay reglamentación, hay estudios. Aquí a nivel nacional hay diferentes universidades que se enfocan a estudiar la fenomenología de los sismos, a estudiar las estructuras, el comportamiento, a ponerlo en reglamentos, a disposición del conocimiento de las personas. Prácticamente en toda América Latina existen, hay congresos internacionales de ingeniería sísmica, de ingeniería estructural, en donde uno va entendiendo qué es lo que va pasando. La problemática es que hay distintos también niveles de potencial económico. Por ejemplo, en nuestro país todavía existe la autoconstrucción. Entonces la autoconstrucción de repente está un poquito fuera de la reglamentación, un asentamiento irregular. Empieza por tener zonas habitacionales que no respetan, más en el conocimiento de la persona, del maestro, albañil de la colonia que te ayuda. Entonces hay una mezcolanza en esos niveles, y hablar con certidumbre de la seguridad en un porcentaje, pues yo creo que sí todavía tenemos un trabajo por hacer, porque también cada sismo da una enseñanza. Entonces, en cada sismo hay una aportación nueva de qué va a pasar con las estructuras. Entonces, estructuras que en algún momento fueron hechas bajo cierta reglamentación, muy probablemente en un siguiente reglamento esas puedan quedar pues faltas por el conocimiento nuevo que se ha adquirido. Entonces, ahí hay un camino que se tiene que seguir. La gente también, sobre todo en la autoconstrucción, trata de ahorrar. Aparentemente saldría mucho más caro realizar una construcción asísmica. Pero yo he conversado con muchas personas, me dicen que sale igualmente de caro, o sea, que no se ahorra mucho dinero, y que lo que se ahorra tiene consecuencias gravísimas para el futuro. Exacto. ¿Qué ven ustedes en la universidad? Bueno, eso es claro. O sea, sí hay estudios en donde se ve cuánto sale una vivienda en autoconstrucción, que es muchísimo más caro el que se comprara ya construida, ¿no? Entonces, sí hay razón en decir, si se le incluyeran todas las medidas antisísmicas a estas viviendas, pues, y fueran procesos más cortos que los prolongados que ellos llevan, sería, y que no solo es privativo en México, pues veamos los barrios de rancho en Caracas, que ya han pasado desastres tremendos, ¿no? O sea, que es lo equivalente a los asentamientos irregulares, las favelas, o en el Perú, también o sea, toda esta construcción irregular, que justamente por sus características se ubica en zonas de alto riesgo. Entonces, eso, pues, si se previera, si se lograra finalmente tener políticas públicas que evitaran esto, que ofrecieran tierra, que ofrecieran y que aplicaran esto, obligaran a la aplicación con facilidades, obviamente yo creo que sería un gran
tiene que ver el daño que produce un terremoto por la forma en que se produce. Se habla de terremotos oscilatorios y trepidatorios. Eso es lo que define el daño que mucha gente no sabe de qué se trata. ¿Por qué no nos explica? No, ahí habría que hacer una observación, y es que todo temblor es oscilatorio y trepidatorio. Todo temblor. Todo temblor tiene la componente, digamos, de desplazamiento horizontal y tiene la componente del desplazamiento vertical. La diferencia está en la cercanía o la lejanía que tenemos con el epicentro, por un lado, y por otro la forma en que nuestro cuerpo lo percibe. Yo creo que todos alguna vez en nuestra niñez hemos jugado, por lo menos yo lo conozco como los patitos, que es agarrar una piedra, lanzarla sobre el agua, y al lanzarla sobre el agua pega, y al pegar baja y va generando una onda. La onda donde es el choque del agua es de un tamaño tal, ¿sí?, que a la hora que va empezando a desplazarse, que es lo que es la energía, esa onda se va haciendo más pequeña. Y eso es lo que ocurre en un temblor. En el epicentro, la componente vertical es más alta y la componente horizontal es más baja. Pero a medida que se va alejando, esa componente va cambiando. Pero, como ya lo comentó el maestro Suárez, los suelos son materiales que modifican esa energía. Entonces, por ejemplo, en México es muy conocido el caso del suelo de la Ciudad de México, en donde un temblor en la zona de Guerrero, con una intensidad muy alta, llega a la Ciudad de México. En teoría debería llegar con menos energía. ¿Por qué llega a la Ciudad de México y se vuelve a reanimar otra vez esa energía y se vuelve muy problemático? Entonces, hay muchos efectos locales o de sitio que también ahorita están en ese proceso de estudio. ¿Tiene también que ver el tema de la cultura que exista, de la prevención y de los procesos sísmicos de los países? ¿Tiene que ver con recursos? Alguien decía, una amistad decía, no es lo mismo, no se siente igual un sismo en Haití, por ejemplo, que en Japón. Claro. ¿Tiene que ver con eso, precisamente, maestro? Sí, es la inversión que existe en las edificaciones. Habíamos comentado ese aspecto. Mientras más invertamos en seguridad, que más adoptemos un reglamento de construcción en el que nuestro edificio sea antisísmico, que soporte el movimiento sísmico, va a ser diferente. Entonces, si yo siento un sismo en Japón, o en México, en Chile, en Perú o en Haití me voy a ir, lo voy a sentir, pero fuertísimo. ¿Por qué? Porque la construcción es muy endeble, son construcciones de barro que no tienen cimientos, que no tienen castillos, dalas, etc. Entonces, eso va a colapsar inmediatamente. Hay una preocupación permanente de las autoridades en los países de América Latina por esta situación, porque claro, cuando hay un terremoto, un temblor y se producen los desastres, todo el mundo dice, bueno, a ver, ¿qué se ha hecho? ¿Qué tenemos que hacer? Y vamos rápidamente, aparecen ideas, etcétera, pero en tiempos normales, cuando esto no se produce, ¿qué hacen las autoridades? ¿Qué hace la universidad? ¿Qué hace la ciencia? ¿Qué hacen los medios de comunicación para informar y para alertar a la población de que esté prevenida frente a una situación que se puede producir en cualquier momento? Bueno, yo creo que aquí un cambio en esta cultura fue a partir del sismo del 85. Eso sí fue en México. En México que me parece que desafortunadamente es a partir de estas grandes tragedias que uno va aprendiendo y que las autoridades van aprendiendo. En las universidades se está investigando más, como ya se decía, si bien no se puede predecir, pero sí se puede educar. Yo creo que aquí el tema de la educación es muy importante, de la educación de protección civil de la misma gente. En la universidad, ahí en el centro universitario donde laboro, se hacen simulacros, pero en el grueso de la población yo creo que sí, todavía así como que no se cree que nos pueda llegar, ¿no? O sea, a veces como indolencia, ¿no? De no creer que eso no nos va a pasar a nosotros otra vez, ¿no? Otro de los aspectos que llama la atención cuando se habla de terremotos es la medición de la intensidad del movimiento, ¿no? La escala Richter se ha adoptado, este sistema norteamericano se ha adoptado de manera internacional. ¿Por qué? ¿Por qué se ha adoptado? Es el más exacto realmente. El que lo descubrió Charles Richter y Benno Gutenberg, tiene que ver, tiene algo de la ciencia en cuanto a haberse adoptado y que siga siendo el más exacto. Mira,
Como todo que se estudia, se va empezando como a acercar a entender o poder dimensionar. La escala de Richter, en términos formales, lo que mide es la cantidad de energía que se libera en un punto. Pero esa cantidad de energía bajo ciertas condicionantes, en realidad desde otra perspectiva, por ejemplo, de ingeniería, esa energía más bien la medimos nosotros en aceleración, porque también podemos ver el sismo como que todo el globo terráqueo está dando una vuelta y hay una atracción gravitacional, la ley, la atracción de gravitación de Newton. Entonces también podemos ver que un movimiento en una placa es porque se rompió esa atracción gravitacional. Entonces hay una aceleración. Esa aceleración es la que hace o se pone en movimiento. Todos podemos más o menos ver o entender la aceleración cuando vamos en un coche. Si vamos en un coche, llevamos el cinturón de seguridad y vamos a una velocidad y de repente frenamos, nuestro cuerpo se ve detenido por el cinturón de seguridad y sentimos una fuerza. Bueno, esa fuerza de aceleración es la misma que ocurre, que va moviendo y que mueve a las edificaciones. Entonces, son maneras de cómo ir midiendo. Se adopta porque de alguna manera fue de las maneras en cómo empezaron a dimensionarse, entonces también ya empiezan con una contradicción por quedarse en esa parte, una forma de informarnos qué tan fuerte es el elemento. Pero hay diferentes escalas y diferentes de cómo medir ese fenómeno dependiendo hacia dónde lo quieres enfocar. Entonces, por ejemplo, para un diseño estructural, para una seguridad, lo que se pone como instrumentación es un acelerógrafo, en lugar de un sismógrafo. En un sismógrafo, bien como lo comentó el maestro Carlos, lo que se mide es cómo se mueve y hacia dónde se mueve. Entonces hay diferentes intenciones de buscar qué información es la que estamos queriendo rescatar de ese fenómeno. En todo caso, lo cierto es, todo lo que hemos conversado aquí lo demuestra, que en el fondo, incluidos ustedes que son científicos que se dedican a este tema, trabajan sobre la base de reaccionar frente a un hecho concreto, que se produce un temblor, un terremoto en un lugar que no se sabe dónde va a ser, cuándo va a ser, ni cómo va a ser. Exacto. Es decir, no conocemos la Tierra hacia adentro, pero el hombre lanza continuamente sondas hacia el espacio. ¿Por qué hay esta diferencia? No sé, en vez de enviar esas sondas al espacio, ¿es posible hacer trabajos de investigación que nos lleven a conocer exactamente lo que hay debajo de nuestros pies? Sí, lo que comentaba hace un momento, era la cuestión de las redes sísmicas. Las redes sísmicas tienen como objetivo determinar dónde comienza a moverse, dónde comienza a haber temblorcitos. Antes de un sismo gigante, un sismo de 7, 8, 9, 10, que se consideran gigantes. Perdón, ¿dónde se colocan esos instrumentos? ¿Dónde campo. están ubicados y cómo están interconectados internacionalmente? Bueno, los instrumentos se conectan en el campo, están en el campo, en casetas especiales, con paneles solares. Por cierto, les pedimos a la comunidad, cuando vea este tipo de instalaciones, no las destruya porque generalmente son vandalizadas por robarse las baterías y los paneles solares, que no las destruyan porque es parte de la información que están protegiendo a la población. Entonces, hacemos un estudio previo de fallas y estructuras o donde ha habido sismos históricos. Se hace una geometría, se colocan las estaciones sísmicas, son casetas de 1 por 1 metro y enterradas. Y lo que se hace ahí es, comenzamos a detectar sismicidad previa al sismo mayor. ¿Sí? Siempre que hay un sismo grande, siempre hay eventos meses, años antes, comienza a temblar temblores de 2, 3, 4, 5 de magnitud, chiquitos. Entonces decimos, aguas, ahí viene un temblor en esta zona. En los próximos años puede temblar. ¿Sí? El evento de Chile, el que sucedió, el de Japón, ya sabía que iban a venir. Estados Unidos está esperando un grande, le llaman ellos el grande, que están esperándolo desde hace 10, 12 años, lo están esperando y todavía no llega, pero sabemos que va a ocurrir porque ya hay sismicidad previa. Entonces ahí es donde viene la autoprotección civil, que la gente sepa que viene un temblor y que puede generar, y esas redes nos permiten, sísmicas, ayudar a saber dónde puede temblar o dónde no puede temblar. Por ejemplo, tenemos estaciones sísmicas y decimos, aquí no se mueve, las movemos a otro lado donde sabemos que se va a mover. ¿Sí? Por ejemplo, en este momento aquí tengo un sismógrafo aquí funcionando con nosotros, ahí está. ¿Sí? Que es un sismógrafo. Interesante. ¿Y eso lo puede llevar cualquier científico en su bolsillo? ¿Y eso está conectado a alguna estación especial? No, este es normal. Generalmente las estaciones sísmicas están ahorita aprovechando las nuevas tecnologías, se conectan por vía internet. Todo está conectado por internet a una central y estamos recibiendo señales en tiempo real en todo el mundo. Y la gente realmente, ustedes han pulsado que ha habido un cambio en el
tema de protección civil, es decir, me sorprendió que hace unas semanas tembló en México y me tocó que iba en el avión, íbamos a aterrizar y tuvo que irse a Querétaro a estar dando vueltas y nos avisó el piloto que había temblado en la Ciudad de México y que estaban revisando las pistas. Y nos dijo que la magnitud eran de más de 7 grados en la escala Richter. Entonces, cuando llegamos, me sorprendió que la ciudad estaba viviendo en completa normalidad, completa calma. Sí, en algunos edificios apenas reiniciaban el ingreso a los mismos, y eso me llamó la atención. ¿Sucede también en otros países de América Latina? ¿En México mismo estamos preparados ya para ello? Sí, en Protección Civil, comentaba la maestra, nació a partir del 85 aquí en la Ciudad de México. Muchos países en América Latina han adoptado ese sistema de protección civil, en la cual la población va tomando conciencia de lo que puede pasar en su entorno o en su región. Aquí en México, afortunadamente, los simulacros que se hacen, 2 obligatorios por año, han causado ya efecto en la población. ¿Eso también se hace en otros países de América Latina? Sí, yo sé que se hace en Argentina, en Chile, en Ecuador. También obligatorios. Obligatorios en Colombia. Esos son los que yo sé que son obligatorios. Más no sé otros países cómo esté su reglamentación, pero eso ya, que la gente sepa qué hacer en un sismo es fundamental, porque generalmente tenemos 20 segundos para responder en cualquier sismo, en cualquier parte del mundo. Si en 20 segundos sabemos que no salimos del edificio, mejor busca un lugar muy seguro dentro del edificio o zona de menor riesgo se conoce. Claro. ¿Sí? Si tú sabes que estás en el piso 18 o en el piso 20 y sabes que no sales en 20 segundos, busca tu mejor sitio que ya tienes tú identificado desde antes, y ahí hay que guardarse hasta que pase el sismo y poder salir ahora sí de tu punto. El terremoto o los sismos han venido acompañados también en el último tiempo con una fuerza cada vez más intensa de tsunamis. ¿Cómo se produce un tsunami? Esa sería una pregunta. Y la segunda, ¿qué se hace para defendernos de los tsunamis? ¿Qué puede hacer la población? Pero primero, ¿cómo se produce un tsunami? El tsunami, me regresaré al mismo ejercicio de hace rato, es en el movimiento de la corteza terrestre tenemos el agua encima. Entonces, a la hora que la corteza se mueve, por ejemplo, baja o se separa, produce sobre la masa del agua un movimiento. Entonces, la saca, digamos, de su balance normal. Entonces, al darse ese movimiento, regresa la energía y se generan las olas que empiezan a bajar con esa energía. Y bueno, dependiendo de esa cantidad de movimiento, por ejemplo, si recordamos... ¿Pero por qué no se producían antes este tipo de sismos tan terribles que tenemos ahora? Bueno, en realidad, en realidad más bien no los hemos registrado históricamente, porque, por ejemplo, el sismo de Chile es el segundo sismo de ese nivel de intensidad, en donde Chile ya tiene un ejercicio de registro. O sea, esto sí se ha dado anteriormente. Lo que pasa es que no ha sido registrado de esta manera. O sea, los sismos se repiten como cíclicamente, hay como un periodo de retorno que se le llama cada X tiempo, nada más que estos grandes sismos pues no son de periodos cortos de regreso, son periodos que duran de 60, 80, 90 años, o sea, son más de una vida. Casi. Más de una vida. Entonces hay generaciones que perdemos la conciencia de lo que sucedió. Es decir, de tal manera que, pues bueno, ya estos registros históricos ya empiezan a dar más conciencia, los sistemas de protección civil, a saber que no es un acto de fe el sismo, sino es real y que puede ocurrir. Sistema de protección civil, ¿qué nos puede decir, maestro? Yo creo que en este tema de los tsunamis, al igual que con los sismos se está aprendiendo apenas con los sistemas de protección con lo de los tsunamis. Lo que acaba de pasar pues en Nueva York y las reacciones que se tuvieron pues ya demuestran de que este aprendizaje yo creo que no fue tan devastador como fue en Haití por los aprendizajes que se han tenido, pero yo creo que sí, a nivel de tsunamis todavía tenemos camino que recorrer. Por ejemplo, lo que ha sido en Barra y eso, cada vez, o sea, las playas se va comiendo, o sea, Barra de Navidad a mí me llama mucho la atención porque cada vez los fenómenos naturales que se están presentando, pues pareciera que en un momento dado van a acabar el pueblo y no hay ninguna toda conciencia de la gente en este sentido. Y en el caso de los tsunamis,
Hemos escuchado también hablar de que ya existen sistemas para, no sé si predecir o pulsar que viene, avisar. Creo que en Puerto Vallarta instalaron uno hace un tiempo. Sí. Existe, ¿verdad? Sí. En otros países también. Sí, en el caso de Jalisco, Protección Civil ha colocado una serie de sismógrafos de banda ancha, se conocen, en la zona costera, la cual tiene como función la predicción de tsunamis. Y están conectados a un sistema de alarma sónica a lo largo de la costa de Jalisco, en este caso en nuestro país. Tiene esos sistemas muy similares a los que existen en Hawái o en la costa de Estados Unidos, en la cual al momento que se genera un cierto tipo de onda que puede generar un tsunami, inmediatamente lanza vía satélite y baja a esas alarmas sísmicas y suena la alarma. ¿Y qué tiempo hay? Porque En Vallarta se calcula, son algo así como 3, 4 minutos para salir. ¿Y en Miami? En Miami, no sé. Pero sí, generalmente dan tiempo para correr a las partes altas. Esa es Esa es la instrucción. Sí, en Japón también ya, ¿no? El momento que la gente oiga la alarma es que viene un tsunami y es 4 minutos. 4 o 5 minutos, dependiendo qué costa esté. Sí, entonces, tiempo suficiente para subirte. La ola máxima que es el estado, por ejemplo, en el estado de Jalisco, son 10 metros. Entonces, tienes que subir por lo menos 15 metros sobre el nivel del mar y ya ahí estás en una zona más segura. Entonces, pero viendo, por ejemplo, los tsunamis de Japón, en la cual veíamos las olas que eran de 20, 30 metros, entonces eran impresionantes. Entonces, tienen que esos sistemas en Japón salvaguardaron muchas vidas. Hubo pocas pérdidas debidas por los tsunamis debido a este tipo de alarmas. Así es. Y si los terremotos no se pueden predecir, y partimos de la base que el tsunami es una consecuencia de un movimiento de otro terremoto en el mar, tampoco se podrán predecir los tsunamis. O existen mecanismos que podrían darnos una pista de que el peligro se acerca de forma inminente. Sí, es justamente ¿Cuán este seguros sistema. son esos instrumentos? Muy seguros. Son muy seguros porque monitorean. La instrumentación más moderna está colocada sobre, podríamos decir, unas boyas sobre el nivel del mar que están midiendo de forma cotidiana, digamos, cómo las mareas normales suben y bajan. Entonces, podríamos decir que hay un movimiento normal, natural, que sube y baja. Cuando se produce un tsunami o un sismo dentro del mar, que es el que provoca el tsunami, hay una variación de esas olas, de esa altura, de ese movimiento. Entonces, a partir de ese momento empieza como el aviso. Pero ahí hay un aspecto extraordinariamente importante, porque habría un poco más tiempo que el que tenemos cuando se produce un sismo o un terremoto. Sí. Ahora bien, ahí entonces hay una relación, o tendría que haber una relación muy íntima entre quienes están midiendo y las autoridades, y la alerta que las autoridades hagan. Entonces, ¿hasta qué punto eso realmente ocurre o no? ¿Y cuál es la efectividad que se ha comprobado? Porque parece ser que hay experiencias que ha sido todo lo contrario. Hay una pregunta, pues siempre una línea de investigación en ese aspecto. Existe en la instrumentación dentro del mar el sistema de boyas, que es el sistema tsunamológico mundial, que lo maneja Hawái, en la costa, en la cuenca del Pacífico, en la cual hay un centro, el Hawái, da la alerta de tsunami. Mandan un correo electrónico o mandan un alertamiento al representante del país, en este caso el presidente de la República. Luego el presidente de la República tiene que avisar a su director de Protección Civil, luego él avisar a los directores de Protección Civil de los estados, y luego ellos a los municipales y ellos a las delegaciones. Es toda una cadenita, y es donde falla el sistema, por ahí. Sí, pero ¿por qué está en Hawái el sistema instalado? ¿Y qué sistema tienen instalado los países, por ejemplo, aquí mismo en México? Sí, o sea, Hawái es un sistema de alertamiento mundial, que fue instalado para proteger a la costa de Estados Unidos de los tsunamis que ocurren, de los terremotos que ocurren en Japón, en Alaska, etcétera. Como sistema redundante, los países han desarrollado este segundo sistema de alertamiento, que, por ejemplo, que les platicaba de Jalisco, que existe, para sismos más locales y tratar de evitar ese paso de información, de esa cascada de orden que le llaman, para que la población, que es la que tiene que correr, sepa inmediatamente que es un tsunami, es el que viene. Entonces, ahorita los protocolos de protección civil se está trabajando en que esa orden no llegue o baje lo más rápido posible, porque el tiempo, como les comentaba usted, es oro para poder salvaguardar la vida de la gente que vive en la costa. Ahora, la pregunta que hacían hace ratito, ¿por qué hay más tsunamis que afectan ahorita también en la zona costera? Antes la zona costera era poco habitable.
Los últimos 30, 40 años, las zonas costeras del mundo se han ido Se han habitando. ido aumentando. Grandes desarrollos turísticos, grandes infraestructuras. Por ejemplo, en Jalisco, Puerto Vallarta no existía hace 30 años como lo es ahorita, ni Acapulco, o 40 años, Valparaíso, en Chile, etc. Entonces, al irse creciendo esas ciudades, cuando llega un tsunami es mucho más vulnerable la sociedad y mucho más afectable cuando llega el desastre. ¿Por qué? Porque la gente está optando por vivir en las zonas costeras. Entonces, ¿Se defiende la madre tierra, como algunos dicen? Exactamente. Claro. No, yo Claro. creo que no, la madre tierra no se defiende, simplemente la Nos madre ponemos tierra donde- nos No hay una ponemos- reacción frente No. a lo que hacemos como seres humanos con nuestro No, planeta. Yo creo que la madre tierra, así como tal, con respecto a los sismos y a los tsunamis, yo creo que la madre tierra no responde ante eso, más bien actúa de manera ambiental. Yo creo que ahí sí actúa de otra manera, ella pero yo creo decía que algo. Claro, yo creo que sí, en eso sí tenemos una gran inconsciencia en no respetar el ecosistema, y el ecosistema, nuestros ecosistemas definitivamente reaccionan. O sea, hay rupturas en el funcionamiento del ecosistema y vienen estas grandes catástrofes, ¿no? Que sí tienen que ver con la agresión que se tiene, la falta de respeto a los ecosistemas, ¿no? En fin, nadie puede predecir, desde luego, un terremoto. Ya lo hemos conversado en este programa, pero al menos sí sabemos cuáles son sus consecuencias. Y lo único cierto hasta ahora es que los terremotos y tsunamis son impredecibles y que la única forma de defenderse es precisamente lo que decíamos recién: conocer en qué lugar estamos, ubicar aquellos puntos de mayor seguridad para salvar nuestras vidas, la de nuestra familia, la de nuestros hijos y amigos que estén con nosotros. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este programa contribuya a explicar esta grave situación que se produce a raíz de los terremotos y que quienes lo escuchen tomen las enseñanzas y los consejos. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas Muchas gracias a todos. Sí, gracias. A usted. Gracias.